La generación de Naruto tenía todo para ser legendaria. Tenía varios clanes históricos reunidos en una misma época. Sobre el papel, esta generación no debía ser buena. Debía de ser una de las más impresionantes que Konoha hubiera producido jamás. Primero hay que mirar el estándar que tenían encima. Konoha no venía de cualquier pasado, venía de Hashirama y Tobirama, venía de los Anin, Jiraiya, Tsunade y Orochimaru, venía de Minato Namikaze, venía de Kakashi, Maitogai, Shikaku, Inoichi, Chosa y otros ninjas que incluso, aunque no eran protagonistas absolutos, se sentían como figuras importantes, gente que realmente sostenía a Konoha. Entonces el estándar para la generación de Naruto no era simplemente ser buenos ninjas, era algo más difícil, estar a la altura del legado de Konoha, y al principio parecía que podían hacerlo. Naruto clásico te vendía una generación llena de futuro. Los exámenes Chunin parecían una vitrina donde cada personaje tenía algo especial, pero Shippuden empezó a hacer algo que cambió todo. Cada vez importaban más Naruto y Sasuke, cada vez la escala de poder se volvía más y más absurda, cada vez los linajes, las reencarnaciones, los ojos especiales y los poderes divinos ocupaban más espacio, y mientras unos pocos subían a niveles imposibles, muchos de los personajes que habían prometido ser importantes quedaron congelados, reducidos o directamente olvidados. Y el primer caso que mejor representa este problema es Neji, que fue siempre una promesa demasiado grande como para ser abandonada de esta forma. Neji era uno de los personajes con más peso narrativo en Naruto clásico. Todo en él gritaba importancia, su forma de pelear, su precisión, su dominio del Yuken, su lectura del combate, su resentimiento, su historia familiar y el papel dentro del clan Hyuga. Y lo más interesante es que Neji representaba una herida interna de Konoha, era el resultado de un sistema que le impuso un destino, desde antes que pudiera elegir nada, y eso hacía que su conflicto fuera muchísimo más poderoso que una simple pelea de torneo. Por eso Neji tenía tanto potencial, porque a través de él Naruto podría haber explorado una pregunta enorme. ¿Konoha realmente podía cambiar desde dentro? Neji podía convertirse en el personaje que reformara el clan Hyuga, el que rompiera con la estructura, el que demostrara que desafiar el destino no era solo ganarle a alguien en combate, sino cambiar el sistema que te condenó desde el nacimiento. Tenía fuerza, tenía símbolo, tenía conflicto y tenía una conexión directa con uno de los principales problemas de la serie. Pero después de su pelea contra Naruto, Neji empezó a perder peso. La historia la construyó como si fuera a ser uno de los grandes hombres de su generación, pero luego lo fue apagando poco a poco. Dejó de sentirse como el futuro líder del clan Hyuga y empezó a sentirse como un recordatorio de que el clan Hyuga todavía existía. Neji debía ser uno de los pilares de Konoha, y en lugar de eso terminó siendo una de las promesas rotas más dolorosas de la serie. Y luego está Rock Lee. Rock Lee era una idea completa, era el símbolo de que en un mundo lleno de linajes especiales, ojos heredados, bestias con cola y clanes legendarios, todavía podía existir alguien que avanzara solo con esfuerzo. Lee no tenía ninjutsu, no tenía genjutsu, no tenía sharingan, byakugan, pero lo que sí tenía era disciplina, entrenamiento y una voluntad ridícula para seguir ante todo, aunque todo el mundo le dijera que no estaba destinado a destacar. Por eso su pelea contra Gaara sigue siendo una de las más recordadas de toda la obra, porque aunque Lee perdió, su pelea se sintió como el nacimiento de una leyenda. Era la prueba de que el esfuerzo todavía podía hacer temblar a alguien nacido con una ventaja injusta. Rock Lee siguió apareciendo, siguió siendo querido, siguió teniendo algunos momentos, pero nunca volvió a sentirse tan importante como en Naruto clásico. Nunca volvió a cargar con un peso narrativo. Nunca volvió a representar de verdad esa promesa de que el esfuerzo podía competir contra el destino. Y eso también ocurre con varios personajes que tenían mucho potencial. Y aquí quiero ser claro, no todos tenían que ser más fuertes que Naruto. No todos tenían que llegar al nivel de Sasuke, eso habría sido absurdo. El problema no es que existieran diferencias de poder, el problema es que muchos ni siquiera llegaron a sentirse presentes. La generación puede tener protagonistas más fuertes que otros, pero si de verdad es una gran generación, se tiene que sentir como un grupo que carga con el futuro de la aldea. Y con la generación de Naruto terminó pasando algo muy distinto. Unos pocos decidían el destino del mundo, mientras que el resto miraba cómo su propia era les pasaba por encima. Por eso la decepción no nace de la falta de talento, sino del exceso de promesas incumplidas. Naruto clásico parecía estar construyendo una generación completa. Te hacía sentir que todos podían crecer, que todos tenían un camino, que cada clan podía importar, que cada estilo de pelea podría tener un lugar, pero Shippuden fue convirtiendo esa promesa colectiva en una historia cada vez más concentrada, y cuando el foco se cerró, muchos personajes quedaron atrapados en la sombra de Naruto y Sasuke, y al final, cuando miras el balance completo, Naruto, Sasuke y Shikamaru sí estuvieron a la altura, pero una generación no se mide solo por los 3 mejores nombres, se mide por el peso colectivo que deja, y ahí es donde la generación de Naruto se queda corta, porque tenía todo para ser la mejor generación de Konoha, pero terminó sintiéndose como una generación partida. Unos pocos brillaron demasiado y muchos quedaron reducidos a hacer promesas que nunca se volvieron realidad.